Hola, en este video voy a responder a la pregunta ¿cómo decirle que te gusta? ¿Cómo le digo que me gusta a esa pregunta? Pero antes de poder responder esa pregunta, necesito dejar bien clara cuál es realmente la pregunta, que es, porque cuando decimos cómo decirle que te gusta falta una parte. Realmente no parece o no, uno no se da cuenta tal vez si no pones atención, pero realmente la pregunta no solo es cómo decirle que te gusta, es un poquito más. Porque si realmente la pregunta fuera solo cómo decirle que te gusta, la respuesta es muy fácil, es ve y dile que te gusta. Nada más. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es cómo decirle que te gusta y que y tú gustarle. O sea, como cómo decirle que te gusta y que la manera en la que le digas que te gusta haga que tú también le gustes. Y al final de cuentas, esta segunda parte, que es la que no se dice, si te das cuenta es la más importante de la pregunta, porque realmente no creo que tú no sepas. Literalmente, estrictamente, no creo que tú no sepas cómo ir y decirle que te gusta. Y que entonces la verdadera pregunta es cómo hacer para gustarle. ¿Estamos o no estamos? ¿Me sigues hasta aquí? Entonces, ¿cómo hacer para decirle que te gusta y gustarle? Y para poder responder a esto, pues realmente es una respuesta muy simple, realmente son dos pasos. El segundo paso es decirle que te gusta, porque al final de cuentas ese es el objetivo de este video, que puedas decirle que te gusta tal cual, pero de la manera correcta. Y para que pueda funcionar, tiene que ser el segundo paso. Antes de eso hay que hacer algo. O sea, ya para el momento en el que tú le dices que te gusta, tuviste que haber hecho algo antes. Y eso es como el secreto, el punto crucial de esta cuestión. Si tú le dices que te gusta, pero antes te aseguras de gustarle, y para eso te tengo que explicar un poquito, porque yo sé que si te lo digo así suena como que muy, a ver, bueno, sí, pero ¿cómo? Si te lo... Para esto tienes que entender un poco qué es lo que es la atracción y qué es lo que es gustarle a una mujer, porque muchas veces, y esto te lo puedo decir de lo que me han preguntado, entonces mucha gente me dice es que cómo le hago para gustarle, cómo sé si le gusto, y este verbo de gustarle se usa mucho, a pesar de que muchas veces cuando yo pregunto, bueno, ¿y cómo sabes si le gustas? O cómo vas a saber en el momento en el que ya le gustes, cómo vas a estar consciente de ello. Y la mayoría de las veces cuesta mucho trabajo articular una respuesta y decir claramente, ah, bueno, pues yo sé que le gusto porque tal y tal y tal. Lo cual muestra que muchas veces no está claro en la mente de las personas qué es lo que quiere decir gustarle a una mujer. Pensamos y muchas veces pensamos como en magia y un proceso que no podemos controlar más allá de nosotros y como que y pensamos, pues tenemos un montón como de definiciones que vienen de muchos lados, ¿no? Y que por ejemplo puede ser es que hay que ser bueno con ella, pero esencialmente ¿qué es gustarle? Y al final, en, aunque de forma muy general, pero realmente pues es provocar una reacción emocional en ella, una reacción específica, pero al final de cuentas empezamos por ahí, porque mucha gente dentro de su definición ni siquiera pone atención al hecho de que está centrado en ella, de que el hecho de gustarle es ella que tiene que tener una cierta reacción y tú que puedes provocar esa reacción, ¿ok? Y de forma lo más literal posible, y también tratando de quedarnos en lo más general posible, qué es gustarle, más allá de simplemente una reacción emocional, específicamente qué es lo que sucede dentro de su mente. Y aunque cada persona es única, lo que sí sabemos y que podemos saber y que seguramente tú también estarás de acuerdo que es cierto, que sucede dentro de su mente, son ciertas sensaciones, ciertas imágenes y ciertas cosas que ella misma se dice. Porque si tú logras hacer que ella imagine ciertas cosas, que ella se diga ciertas cosas y que sienta ciertas cosas cuando está contigo, de eso se trata gustarle, ¿ok? Entonces empezamos por tener una definición un poquito más clara de gustarle. Gustarle se trata de hacer, producirle imágenes, pensamientos, sensaciones, emociones, reacciones emocionales que hagan que ella quiera estar contigo, o sea, que sean agradables. Al final de cuentas realmente casi se reduce a eso, aunque bueno, hay que ser un poquito más específicos más adelante, pero para empezar es una buena definición. Si tú eres capaz de provocar en ella las emociones, las imágenes y los pensamientos
que la hagan sentir bien en tu presencia y que la hagan tener más ganas de estar contigo, independientemente de si le regalas cosas, porque le puedes regalar algo o no. Lo importante no es si le regalas algo, lo importante es la respuesta que consigues. Porque al final de cuentas muchos hombres dicen, no, es que realmente para gustarle a una mujer lo que se necesita es dinero, poder o fama, más o menos, ¿no? O moda, hoy en día también. Y si te pones a pensar, todas esas respuestas se concentran en el hombre, no en la mujer. Lo cual a mí se me hace bastante ridículo, bastante estúpido, es la palabra porque al final de cuentas no se trata de tú ser atractivo, se trata de gustarle a ella. Y cada mujer es diferente. Si tú tratas de ser atractivo, lo más que puedes lograr es ser atractivo para cierto tipo de mujeres. Pero no de manera totalmente general, ¿no? Y es que al final de cuentas, cuando alguien afirma que, por ejemplo, no quiere decir que no haya mujeres a las que les guste el poder o que les sientan atraídas por un hombre con dinero. Pero cuando alguien dice es que la forma de atraer a las mujeres es el dinero, o es estar guapo, o es... Cuando empiezan a poner ese tipo de requisitos que se tienen para poder gustarle, en lugar de darse cuenta de que gustarle es una reacción que sucede en ella, empiezan a poner todo el enfoque, toda su conciencia en sí mismos. Y por eso, pues realmente no están logrando ni siquiera saber, ni siquiera tener una definición clara de cómo van a saber si le gustan. ¿Cómo vas a saber cuando le gustes? ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, sabiendo que gustarle a una mujer se trata de provocarle una reacción. ¿Ok? Existen métodos que la forma en la que buscan hacer esto es de que te dan un montón de frases y tú te aprendes las frases y entonces te dicen, por ejemplo, cuando vayas a hablar con una mujer por primera vez, para poder empezar a hablar con ella, tienes que tener una excusa. No es cierto, no tienes que tener una excusa, pero es lo que dicen esos libros, tienes que tener una excusa. Entonces, por ejemplo, y te dan frases, ¿no? Y te dicen que se llaman abridores. Y entonces te dicen que, por ejemplo, llegues y que digas, necesito una opinión femenina. O que digas, que inventes algo, ¿no? Como de que, oigan, ¿vieron cómo había mucho escándalo allá afuera? O les gustó, no sé qué, ¿qué trato? Esta música me encanta. Siempre buscar una excusa para poder hablar con ellas. Porque dentro de esos métodos, lo que se busca es que ella no se dé cuenta que te atrae hasta que te demuestre que se siente atraída por ti primero. Y bueno, más allá de lo torcido que puede llegar a ser y todo eso, el hecho de que tienes que aprenderte las frases de memoria quiere decir que si en cualquier momento te llegas a encontrar en una situación que no hayas preparado, para la cual no tengas una frase, no vas a saber ni qué decir ni qué hacer. Además de que quiere decir que es muy probable que mientras más estés utilizando las frases y más haya otras personas que estén utilizando las mismas frases, te vas a encontrar con una chica a quien le vas a decir tu frase y ya la va a haber escuchado. Y créeme, no va a funcionar. Entonces, está esa manera de resolver el problema, tratar de usar frases que le han funcionado a otras personas, porque de eso se trata, es gente que pues se dieron cuenta que para poder iniciar una conversación había ciertas frases que les funcionaban, y pues se les hizo un poco hábito de usar esas frases, y entonces escribieron un libro y ponen ahí una recopilación de sus frases, que para empezar una conversación, que para poder besar a una mujer, que para poder bajar su valor, porque aparte en esos métodos se supone que tienes que bajar el valor de la mujer para que te vea más atractivo, en lugar de hacerla sentir bien, lo que buscan es bajar su valor. Que bueno, les digo, es un método bastante retorcido. Le llaman método indirecto. La cosa es que es mucho más fácil y es mucho más potente si lo haces de manera natural. Imagínate que aprendes a hablar otro idioma, frase por frase, y con rutinas, ¿no? Y entonces tienes un librito de frases. Está bien, es suficiente cuando vas de turista para más o menos... Pero si realmente quieres hablar un idioma y realmente quieres entablar una conversación en el idioma normalmente, fluidamente, tienes que aprender a hacerlo de manera natural, no con frases, sino familiarizándote con la gramática, con la estructura de cómo funciona ese lenguaje. Y si te das cuenta, aquí es más o menos lo mismo. En lugar de aprenderte simplemente frases, abridores, rutinas de memoria, para que como un robot vayas y repitas y entonces le pueda gustar como si estuvieras haciendo una especie de espectáculo, en lugar de eso, el enfoque más bien es ayudarte a que entiendas de manera natural cuáles son las reglas, cómo es la estructura de la comunicación, más o menos en general, pero sobre todo enfocándonos obviamente en hablar con las mujeres que te gustan. Y si tú aprendes de esa manera,
No importa la clase de situación en la que te encuentres, vas a saber qué decir, porque naturalmente vas a saber qué es lo que tienes que decir para poder provocar la clase de imágenes, de sensaciones, de pensamientos que generen la respuesta que quieres generar, que en este caso es atracción. Y entonces, ¿cuál es ese primer paso que hay que hacer antes de para poder decirle que te gusta y gustarle? ¿Qué es lo que hay que hacer antes? Y realmente en pocas palabras son dos pasos. Primer paso es gustarle y segundo paso es decirle que te gusta. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Cómo gustarle? Porque yo sé que a mucha gente me va a decir, no, pero precisamente lo difícil es... Y precisamente se trata de provocar esa respuesta. Y no, obviamente si no te lo puedo decir en un video de 5 minutos, explicarte y darte toda una iluminación, no funciona de esa manera. Lo que trato de hacer es, poco a poco, a través de estos videos y de varios métodos, lo que estoy buscando hacer es transmitir, pues obviamente, esta estructura. Sí tengo, por ejemplo, un libro dedicado especialmente a cómo hablar con las mujeres. Estoy armando una lista, una serie de varios libros que se llama Arma tu propio método de seducción o Crea tu propio método de seducción. Y el primer libro se llama Cómo hablar con las mujeres. Y está, ahí sí es un libro, son como 150 páginas, una cosa así o más, en donde realmente sí me senté durante como 2-3 meses a clarificar a través de las experiencias que he tenido, a través también de contacto con algunos clientes a los que ya he ayudado, me puse a clarificar pues un poquito esta estructura para tratar de hacerlo lo más claro en un formato pues de libro, de manera que sea más fácil llegar a este conocimiento. Lo que hice es de que ahorita está disponible en Amazon, en versión digital. Estoy trabajando también para que esté disponible en versión física, pero bueno, en versión digital obviamente es más barato, así puede llegar también a muchas más personas. Va a estar todo el mes de noviembre, de hecho va a estar disponible a $3.99, porque después de eso va a subir un poco de precio, como al doble. Entonces, si te interesa, te recomiendo que lo compres ahora. Pero bueno, volviendo un poquito al tema, la idea es que en lugar de... Porque los métodos que existen, la mayoría de los métodos que existen, que se llaman indirectos, porque también hay algunas cuantas personas que se dedican más a enseñar esto, que es lo de ser más natural, pero la mayoría de los métodos que existen, o los más famosos, que son indirectos, te enseñan entonces este primer paso de gustarle, te lo enseñan a través de ciertas frases que te aprendes de memoria. O sea, en lugar de ayudarte a entender qué es lo que está pasando, de ayudarte a entender, por ejemplo, pues cómo, por ejemplo, cuando tú dices algo, ella tiene una reacción, y cómo al observar la reacción a cada cosa que dices, a cómo lo dices, porque muchas veces cómo dices las cosas es mucho más importante que lo que estás diciendo en sí mismo. Y al ir observando puedes modificar tanto lo que dices como la manera en lo que lo dices, para de esa manera obtener el resultado que quieres y provocar la reacción que quieres. Y obviamente esta es una forma muy rápida de resumirlo, pero bueno, es un tema bastante complejo. Es más complejo, eso es cierto, es más complejo de manera consciente aprender rápido a comunicar y seducir y provocar emociones. Si lo haces a través de la práctica, obviamente pues con el tiempo claro que puedes terminar haciéndolo. Aquí lo complejo es empaquetar esto de tal manera que cuando tú lo entiendas realmente te permita cambiar rápidamente tu manera de ir y ligar, que no nada más sea algo pues, que te apunte en la buena dirección, sino que además te sirva para impulsarte y para compartirte parte de mi experiencia, al final de cuentas, de una manera que puedas aplicarla a tu propia experiencia. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cómo decirle a una mujer que te gusta? El chiste es ir y decirle que te gusta, pero antes de eso entonces tienes que encargarte de gustarle, tienes que encargarte de provocar los pensamientos, las imágenes, que ella imagine, que piense y que sienta lo que sea que a ella le vaya a hacer querer estar contigo, porque cada persona es única. Lo que a una persona le pueda servir, que una persona piensa algo y por eso se siente atraída por ti, tal vez con otra persona no funcione igual. Entonces también es importante darse cuenta de que hay que enfocarse en ella, no quiere decir que tengas que estar ahí como suplicando y todo eso, porque también entiendo que ese es un problema muy frecuente, pero quiere decir que sí, lo más importante es que pongas atención en ella y que porque al final de cuentas a quien estás seduciendo es a ella. Y si tú estás simplemente buscando técnicas para seducir, te estás brincando lo más importante, que es ella.
¿ok? Y bueno, entonces te recomiendo mi libro, te dejo el link aquí abajo para estar en Amazon, cuesta lo que te sale ir al cine o menos. Entonces, si de verdad te interesa, te lo recomiendo mucho. Y bueno, también para las personas que, porque yo sé que a veces ya tienes como que dices, es que yo sé lo que... Y porque realmente inconscientemente muchas veces ya sabemos qué es lo que hay que decir y cómo hacerlo, pero probablemente te sientes como bloqueado y este problema del miedo al rechazo y la timidez es algo también que varias veces, muchas veces he tenido que resolver antes de poder enseñar cualquier clase de técnica o truco o tipo, lo que sea. Entonces, bueno, si tienes problema con la timidez, te recomiendo que cheques vencerlatimidez.com, que es un sistema, se llama como vencer la timidez en 30 días, vencerlatimidez.com es la página, y es un sistema que precisamente en 30 días de manera práctica también te ayuda a vencer el problema de la timidez de manera pues definitiva, la verdad, bastante... La idea es de que pases por una cierta serie de experiencias para realmente resolver ese problema de una vez por todas. Y yo sé que hay algunos autores que dicen que la timidez es genética y que porque hace 40.000 años no sé qué, no les creas. Eh, no saben cómo resolver la timidez, por eso dicen que es imposible. Y bueno, este fue Rogelio Consejo de la Academia de Seducción. Espero que te haya gustado este video, que haya sido interesante. Voy a tratar de tener videos más seguido, pero para esto, por favor, en los comments pónganme ideas, preguntas que tú tengas, si se te ocurre alguna pregunta, lo que sea, dudas sobre tu situación o lo que sea, pónmelo en los comments o mándame un mail a rogelio@academiaseducción.net. ¿Ok?